Ya. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Saludos, señores escuchantes. Estamos en la 93.4, están ustedes con nosotros en Radio Libre de Écija, en la FM, la 93.6. Esto es Los Apuntes del Salva y hoy hacemos un programa monográfico dedicado a las víctimas de los terribles atentados de París. Se lo debíamos un programa a esta gente, así lo hemos decidido Julián, el técnico de sonido, y este que les habla, y esperemos rendir el debido homenaje a estos hermanos muertos. Antes de comenzar, vamos a hacerles lectura de un texto que publicamos el pasado domingo en internet, ya que estos terribles atentados nos pillaron en plena grabación el viernes pasado y por lo tanto no pudimos hablar del tema. Sin embargo, antes de iniciar este programa monográfico queremos hacerle lectura de este texto. Gente, en este programa que hemos subido a internet hoy y que suena en las ondas desde el sábado a medianoche, fue grabado el viernes noche. Tengo que deciros que mientras que grabábamos tuvimos noticias de los terribles acontecimientos en París. Fue muy duro, fuimos testigos directos a poco de producirse los hechos. Escuchamos a través de nuestros equipos las primeras noticias que decía Francia Info, Radio Pública Francesa. En estos momentos se contabilizan unos 130 muertos y 350 heridos por el atentado simultáneo perpetrado por terroristas de Daesh en París. Ante estos hechos, mis primeras impresiones. 1. Solidaridad, sin duda, con nuestros hermanos franceses, con el inmenso dolor que padecen en estos momentos. 2. Unidad de todos los defensores de la libertad y la justicia en todo el mundo, frente a los bárbaros de Daesh. 3. Cuestionemos a fondo las causas de esta tragedia, de otras tragedias similares, por ejemplo, la de Líbano y de la devastación en Siria e Irak. Hay también responsables. Pero ante todo, antes de escuchar, os pido que penséis en un momento en nuestros hermanos y hermanas muertos, Salva y Julián. Bien, pues tras escuchar este texto de la voz de Julián y de uno mismo, seguimos analizando lo sucedido. Hacemos antes de nada un balance de los hechos, aunque ya ustedes conocen de sobra las cifras y los efectos que ha dejado este atentado en París, pero lo recordamos. Un ataque simultáneo perpetrado por 8 individuos al mismo tiempo. Todos ellos, muchos de ellos se suicidaron, otros cayeron abatidos y hay uno que continúa la fuga. Estos ataques producidos en el centro de París dejaron 130 muertos y unos 300 heridos, como decimos, en el centro de París. Bien, ante estos hechos que han marcado la última semana, tenemos que mostrar nuestra más absoluta repulsa. Esta gente de Daesh son unos fanáticos religiosos, un fanatismo desorbitado, extremo, que tienen una mentalidad medieval, totalmente medieval, y cuyo
cuyo eje principal es la crueldad llevada al extremo. Son una gente, tenemos que decirlo, que no representan a nadie, que no pueden no pueden representar ni a los musulmanes, ni a ningún país, ni a ninguna civilización. Lo decía François Hollande, el presidente francés, y en esto tiene totalmente razón. Esta gente no representan a nadie. Por lo tanto, es un tremendo error generalizar y culpabilizar a comunidades enteras. Bien, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo se han podido producir hechos tan graves y tan terribles? Sin duda, y en ello coinciden muchos analistas, la situación en Siria e Irak ha contribuido decisivamente. Porque no solo estamos ante los atentados de París, sino también días antes hemos vivido un atentado en un avión ruso en Egipto, en el que han muerto más de 200 personas, la mayoría rusos, y también un día antes de los hechos de París, un atentado en la capital del Líbano, en Beirut, con 40 muertos. Señores, amigos y amigas, no hay muertos de primera y de segunda, que quede claro. Este programa también va dedicado a las víctimas de estos dos atentados. Hablemos de Siria, pues. En Siria hay actualmente una guerra civil en la que se enfrentan de una parte el gobierno sirio con el apoyo de la mayoría de la población y de otra una amalgama de grupos, la mayoría grupos religiosos radicales, entre los que se han hecho fuertes los bárbaros de Daesh, los autores de los atentados de París. En este conflicto, además, se da la peculiaridad de que Estados Unidos y los países europeos han participado activamente desde el principio en apoyo a los grupos que luchaban contra el gobierno sirio y cuya situación resume y analiza muy bien un historiador cuyo apellido es Aristegui y que publica análisis y comentarios en Internet bajo el seudónimo Aristegui Noticias. Vamos a escuchar un breve comentario de este señor. Chiíes, la minoría, y suníes, la mayoría. Chiíes y además laicos, o sea, no religiosos, son el gobierno de Al-Assad. Controla todo esto, que si recuerdas son básicamente las zonas chiíes del país, y está enfrentado al resto. También mayoritariamente laico, pero suní, es el Ejército Libre de Siria, o FSA en inglés, junto con el Frente Islámico, que es religioso, y otros 70 y pico grupos más, forma una coalición que la prensa llama simplemente la oposición. También suníes e islamistas, pero radicales, son Al-Nusra, llamados Al-Qaeda en Siria porque son básicamente eso, Al-Qaeda en Siria. Otros islamistas radicales son el ISIS o Estado Islámico. Salen de Al-Qaeda en Irak, controlan la mayor parte de Siria e Irak y se han hecho famosos por sus atrocidades. Su objetivo teórico impacta a muchos. Es un Estado Islámico a lo largo de Asia, África y Levante. Aunque a ti ya te suena, ¿verdad? En naranja tenemos al pueblo kurdo, que recordarás porque el presidente Al-Assad lo reprimió, al igual que gobiernos de países próximos también lo hacen. Ahora controlan militarmente esta zona. Antes de terminar, repasemos los apoyos internacionales a fecha de octubre de 2015. Las fuerzas de Al-Assad son apoyadas por Rusia, que ya tenía base militar en el país antes del conflicto, Irán y China. Todos son países de lo que Europa llama Oriente. En contra de Assad, apoyando a la llamada oposición, luchan Estados Unidos, Turquía, Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudí. En este vídeo, el señor Aristegui hace referencia a los distintos grupos que actualmente combaten en Siria. Como ven,
estos grupos son muy diversos y entre ellos me llama la atención una cosa, la presencia de la rama de Al-Qaeda en Siria, Al-Nusra. Tras la realización de este vídeo hemos podido confirmar que varios países occidentales, entre ellos Estados Unidos y varios europeos, incluyendo a Francia, durante un largo periodo de tiempo han financiado directamente a este grupo, a la rama de Al-Qaeda en Siria. Esto es tremendamente grave y evidencia una cosa de la que ya hemos hablado en otros programas, y es cómo los países occidentales en Siria han puesto por encima los intereses económicos de sus multinacionales frente a todo lo demás, a riesgo de no favorecer la paz en la zona, de provocar miles y miles de muertos en ese país e incluso de poner en riesgo, como estamos viendo, la seguridad de los ciudadanos aquí en Europa, lo cual debería hacer a más de uno reflexionar y a otros asumir sus responsabilidades. También debemos hablar de Irak, puesto que, como hemos visto en el vídeo, por cierto, que no se me pase dar las gracias a Lorena Cardús por pasarnos este vídeo. Ella es una escuchante habitual de nuestro programa y le damos las gracias. Respecto a Irak, ya saben, ha sido el país en el que pudimos ver la guerra del señor Bush, el señor Blair y nuestro amigo José María Aznar, el trío de las Azores. Una guerra que devastó el país y lo sumió en el caos. Y, como bien decía Aristegui, de este caos surge Daesh, se expande a Siria y lanza su propuesta de Estado Islámico de Irak y Levante. Bien, una consecuencia pues del desastre de Irak, por el que recientemente incluso Tony Blair ha pedido disculpas al admitir que fue una guerra basada sobre mentiras y que nos confirma hasta qué punto la barbaridad de aquella guerra, apoyada aquí en España por Aznar, sigue trayendo nefastas consecuencias 12 años después. Por supuesto, esto requiere una situación seria, una solución, seria, a largo plazo, y dejando de un lado de una vez los intereses económicos y geoestratégicos. Bien, como ven, una situación compleja que requiere un análisis pormenorizado. Hoy hemos tratado de mencionar algunas claves y, dejando a un lado la razón y poniendo un poco el corazón, quería terminar este programa diciendo unas cuantas frases a nuestros escuchantes de Francia, que actualmente en estos días lo están pasando mal. Va a ser un minuto solamente, pero allá va. Chers amis de la France, je m'adresse à vous pour vous parler avec la tête, mais spécialement avec le cœur. Je vais tout d'abord vous montrer ma solidarité d'ici du sud de l'Espagne et vous dire que vous êtes un grand pays, une grande société et une grande république dont les valeurs sociales et politiques sont une vraie référence pour tous les peuples européens. C'est pour ça que je vous dis, ayez du courage face à cette situation. Parce que si vous
n'avez pas ce courage, ça sera une victoire pour les terroristes. Donc, ne laissez pas passer ou favoriser ces postulats qui disent il faut la guerre, il faut les bombardements, il faut limiter la liberté. Tout ça est un chemin à nulle part. Donc, courage, beaucoup de courage, parce que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul du tout. Je vous dis, moi, je suis français. Je suis français, mes amis. Bien, pues hasta aquí nuestro programa especial, monográfico, hecho también con Julián. Julián, vamos a despedir a nuestros escuchantes. ¿Andas ahí? Buenas noches. ¿Qué O te ha buenos parecido días. el programa? Bien. Un homenaje que Un le homenaje. debíamos a esta gente. Claro. Bien, amigos y amigas, otro mundo es posible y frente a estos asesinos de Daesh, terroristas, y también frente a aquellos que no dudan en apoyarles cuando sus intereses económicos así lo requieren, decimos que otro mundo es posible. Un saludo. What if I lose it all? Oh, sister, I will help you out. Oh, if the sky